Hoy vamos a hablar del diálogo. Tú puedes hablar un montón de tiempo y sentir que no tienes un diálogo sincero. Puedes hablar, incluso darte un abrazo con la persona, Sí. pero te quedas con el sentimiento de que aquí como que faltó algo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? Que realmente el diálogo tiene un poder transformador, porque el primer diálogo, para que sea genuino, tiene que partir de una sinceridad contigo mismo y de poder entender cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Hay tanta confusión a veces entre las ideas que tenemos, de lo que se supone, ¿no? Porque queremos también controlar como que es que no quiero decirte algo que te haga sentir mal. Exacto. No quiero decir algo o sea, hay tantas cosas que juegan en ese momento que al final el mensaje es confuso. Una inspiración con Natalie Greve e Iván Olivardía. ¿Qué pasó ahí abajo? días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, Guillermo. Todo muy bien. Contenta ya saliendo también de un resfriado. ¿Viste? Creo que varias personas han pasado por ahí. No te voy a decir que muy mal, pero fue un Pero resfriado normal que yo tenía rato. tumba un poquito, o sea, es como que Sí, te pone lento. el sábado la pasé mal, pero cuando digo mal es que no me da ganas de pararme en la cama, pero ya, pues. Ajá. Digo, a veces no me da ganas de pararme en la cama y estoy bien. Exacto. Eso es importante también, eso es importante. Yo solo tengo sueño. Eso es verdad, eso es verdad. Pero mira, súper bien ahí. Gustosa de saludar a los Sí. inspiradores. Hoy me pasó al revés. Hoy yo dije, pero yo no me iba a parar más tarde. ¿Y qué hago acostado? ¿Y si me levanto? Qué raro. Sí, sí. Como que ansioso por levantarme. Sí, hay días de días. Hay días que tú te levantas como a una hora Como tal que, y tú dices, ¿y por qué? Creo que fue el viernes o el jueves me pasó. Y que otra vez, yo qué hago a esta hora. Pero hoy sí me paré, pero tengo que levantarme, ¿qué hago acostado? Y parece mentira cómo es el cuerpo, ¿no? Así Realmente. es. Claro. ¿Qué tenemos para hoy en ¿Cómo? Inspiración? Iván Alexis. Bueno, buenos días a todos. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente, hablando de enfermedades y eso, pero excelente. Exacto. Hoy vamos a hablar del diálogo. Del poder del diálogo. Un tema que, bueno, generalmente se habla mucho, últimamente sobre todo, del tema de comunicación, ¿verdad? ¿No? El tema de comunicación efectiva, comunicación asertiva, o sea, se le da como que un montón como de características al tema de la comunicación, pero nosotros hoy queremos venir a hablar específicamente del diálogo, ¿no? Sobre todo porque el diálogo tiene un poder, como un superpoder en nosotros, las personas, porque además somos los que nos podemos comunicar, ¿no? Pero tú sabes que, bueno, según la Real Academia Española, dice que el diálogo es una plática entre dos o más personas. Bien. Que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Ese es como el concepto que se tiene establecido, ¿no? El genérico, exactamente. Pero a nosotros nos gusta mucho hablar del diálogo genuino. Genuino, ese es. Eso no lo había escuchado. ¿Cuál es El diálogo genuino es el que realmente va de corazón a corazón. No, Claro. No es tanto como la postura de lo que debo, de lo que necesariamente tengo que decir por ciertos parámetros o un objetivo específico, sino que el que va de persona a persona, digamos que es el que es auténtico, el que es real, el que de verdad conecta con la otra persona. Y fíjate que nosotros hoy en día, tenemos como supuestamente muchos medios de comunicación, por decir el WhatsApp, ¿sí? Yo sé que tienes esto No, preparado. adelante, no. A mí me han votado una vez en mi vida. Uh-huh. Me llamó mi jefe un viernes y me dijo, oye, ¿sabes para qué te estoy llamando? Había votado como a 20 personas en el día y la semana anterior también. ¿Sabes para qué te estoy llamando? Sí, ¿dónde estás? No, que vengo de un cliente. ¿Sabes qué? 20 mañana, el sábado. Somos amigos, así que yo... Pero 20 mañana en mi oficina. Y yo llegué a su oficina a las 8 de la mañana y él ya estaba ahí en un arroz de combate, así, sus zapatillas y esas cosas. Yo llegué también zapatillas y todo lo demás. Y yo pensé que iba a tener un diálogo sincero. Estuvimos hablando 4 horas y todavía hoy yo no sé por qué me votó. Wow. Él no me lo supo explicar. Yo creo que él tampoco lo tenía muy claro. ¿Ves? Eso es que eso por, es tan común. por eso te interrumpí, porque tú puedes hablar un montón de tiempo y sentir que no tienes un diálogo sincero. Puedes hablar,
incluso darte un abrazo con la persona, Sí. pero te quedas con el sentimiento de que aquí como que faltó algo. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? Exactamente. ¿Cuál era el objetivo de ese día Mira, que tenías que hablar con él? el tipo me hizo una carta de recomendación, tal, que cuando la leyeron en el otro lugar me dijeron no tenemos que hablar con él porque no tiene ningún sentido que él te haya puesto lo que te puso y te haya despedido. Tú deberías seguir trabajando con él. Qué O sea, increíble. incluso la carta era me jugaba en contra porque me dejaba como el mejor empleado del año. Wow. Pero sin embargo, Y el diálogo Pero- yo no lo entendí tampoco, o sea, no entendí. Entonces yo me imagino que es muy común gente que te dice, oye, queremos hablar, y al final tú te quedas con el sentimiento de, pero, ujú, ¿de qué se pasó? trató esto? Sí, Es que una precisamente confusión. ese es ¿cómo- parte. pero ¿cómo llegar a un diálogo genuino? O sea, debe ser muy difícil entonces. Tú sabes que, y veníamos conversándolo Iván y yo, porque esto es algo que nosotros siempre hablamos en nuestras capacitaciones, ¿no? De que realmente el diálogo tiene un poder transformador, porque el primer diálogo, para que sea genuino, tiene que partir de una sinceridad contigo mismo y de poder entender cuál es el mensaje que tú quieres transmitir. Hay tanta confusión a veces entre las ideas que tenemos, de lo que se supone, ¿no? Porque queremos también controlar como que es que no quiero decirte algo que te haga sentir mal, Exacto. no quiero decir algo. O sea, hay tantas cosas que juegan en ese momento que al final el mensaje es confuso, como te pasó a ti. Y generalmente, y yo no sé, aquí también me encantaría que podamos conversar. Oye, y no le dijimos a la gente que siempre están invitados a conversar y a dialogar con nosotros, ¿no? Aquí en el programa, en el 6203-7033. La línea directa de WhatsApp. Ajá. Fíjate, el diálogo es nuestro contacto directo con nuestra humanidad. Cuando yo tengo, ¿se acuerdan que siempre hablamos nosotros en este programa de la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos? Cuando no hay esa coherencia, probablemente lo que yo diga se sienta como distorsionado o no llegue el mensaje directo. O puede pasar también que yo soy tan directo en el mensaje que no tomo en cuenta el sentimiento de la persona. Entonces también se vuelve como frío, como unidireccional, ¿no? Entonces, lo importante de un diálogo es el respeto a la persona o a las personas que yo tengo enfrente, de poder yo de verdad generar un mensaje, porque obviamente el diálogo que es, yo como emisor tengo un mensaje que quiero transmitir a la otra persona. Pero ¿qué pasa si yo lo hago de una sola vía, Iván? De una sola vía se llamaría, ya no sería comunicación, sería información. Sería información, Esto es lo que yo exactamente. quiero que tú hagas y esto es lo que yo digo y punto. Entonces no hay esa interrelación entre dos personas. De Entonces, hecho, eso. el proceso de comunicación, mucha gente lo ve frío, pero ahí también hay intercambio de sentimientos, emociones, de cómo uno se siente, y eso es importante porque ponle, si yo veo una persona que le estoy hablando y de repente lo que le estoy diciendo le va afectando su rostro, tú lo ves, hay gente que le va afectando o se ponen alegres o se ponen tristes o se ponen malhumorados, pero igual tienes que seguir comunicando lo que tú sientes. Incluso pasa mucho lo que habíamos hablado, hay gente que no se atreve a comunicar, yo creo que ese es el caso que lo que Guillermo nos estaba diciendo, que hay gente que no se atreve a decirte las verdades o las cosas que tienen, por miedo a que cree que algo va a pasar entre esa amistad, entre esa relación, en esa comunicación de ese día. Pero ahí es donde nosotros fallamos porque nos hacemos esas películas, ¿no? Como nosotros Ajá, decíamos. hablamos exactamente de las películas, es ese diálogo interno que uno se hace de que cómo cree que el otro va a reaccionar o qué es lo que va a pasar. Entonces, pasan tantas cosas en ese momento que el mensaje no llega. El mensaje claro y conciso no llega. Entonces, es muy importante poder uno hacerse también ese diálogo interno de decir, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Cómo yo quisiera que ese mensaje llegara? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo quiero decir y comunicar? Y mucho más importante, estar abierto a la retórica. Porque si yo nada más digo, ¿no? Guillermo, esto y esto y Es esto. información. Ajá. Pero si Guillermo viene para atrás, ¿cómo yo lo voy a tomar y lo voy a aceptar? Eso también esa es la comunicación real. Porque si a mí no me interesa lo que tú me tienes que decir, no es diálogo. Al final, cómo se construye entre el diálogo entre dos personas, entre varias personas, es al final
¿qué se construye que sea positivo con eso? Porque yo dependo de lo que tú pienses, yo dependo también de lo que yo pienso. Y me gusta mucho cuando tú dices la comunicación interna, que muchos lo hacemos. Muchas veces nosotros estamos como pensando, ven acá, voy a hacerlo de esta manera, o le voy a decir a esta persona así, cuando estamos solos. Pero a veces cuando estamos en el diálogo no nos da tiempo eso, sino nos da tiempo ¿a qué? A exponer lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que tú hagas esto de esta manera, pues, sin escuchar a la otra persona. Entonces, yo puede ser que en ese momento, entre comillas, yo tenga la razón, pero es importante también escuchar a la otra persona que puede tener algo de razón en lo que me plantea, o no. Entonces, ¿cuál sería el fin ahí? Que se me imponga yo con mi ego para que él entienda lo que yo quiero en ese momento, o simple y llanamente conocer también lo que él piensa de esa situación. Exactamente. Entonces, ahí hay dos situaciones que hay que verla. Una es cuando tú te quieres imponer para que hagan lo que tú quieres. Y la otra es si realmente tú tienes la razón de lo que estás conversando, cómo quieres de todas formas que él comprenda y salga alineado con tu pensamiento. Y no debería ser así. Sí, porque cada si no, quien le lleva un conflicto. Claro. O sea, el tema del diálogo es que puede llevar a un conflicto. O sea, el atreverse, por ejemplo, a hablar y a expresar una opinión, si uno no tiene como esa capacidad como de aprender del otro y decir, se supone que aquí tengamos que tener un punto medio. Que eso suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito, pero es que en realidad el diálogo genuino depende mucho de la persona que lo genera y decir, yo decido que yo quiero mantener un diálogo con esta persona. Supongamos que es una persona con la que yo pues tengo un tema álgido, con el que necesito hablar. Supongamos que es un vecino con el que tuvimos algún problema, alguna cuestión así. Con el que le hicimos un muro que tiene 30 años que no le veo la cara. Exacto. Y decido que yo, quiero dialogar con mi vecino a ver si como que limamos asperezas. Tenemos que saber que de repente ese primer encuentro no va a ser como el más armonioso. Quizás sí, pero si no pasa, también hay como que poder escuchar. Y va a ser fuerte para ambas personas. ¿Sí? O sea, ese primer diálogo no solamente para el que lo hace, sino también para el que está esperando que le vas a hablar. Porque cada quien tiene su idea. Claro. Entonces, el poder uno llegar al final y decir como que, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sanar una relación o es, por ejemplo, llegar a un consenso en algo. Y mira que esto va muy ligado con este clima que estamos viviendo de tanta discordia y de tanta división y mucho más en este ámbito, pues con el tema político y todo lo demás. Al final las personas, cada quien quiere ganar. O sea, casi siempre... Se quieren imponer muchas veces. Sí, y nosotros mismos a veces nos pasa que es como que yo quiero que lo que yo pienso es lo que es, ¿no? Y si uno aprende, y esto se lo transmitimos con todo el corazón a las personas que nos están escuchando, de que al final depende de uno mismo. Porque si uno se llena mucho de ese ego, no, o sea, yo hasta aquí llegué, yo no quiero saber nada de esa persona, nos pasa la vida, nos pasan años, que si entre la familia, que si mamá con hijos, que si hermanos, que si vecinos, compañeros de trabajo, ¿no? O sea, un montón de cosas simplemente por el ego de decir, es que es lo que yo digo y punto. Entonces, el diálogo tiene un poder tan transformador, porque si yo deseo y yo venzo ese ego y hago ese diálogo interno de decir, ¿qué yo quiero? O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero y cuál es el objetivo para vivir en una sociedad, digamos, que sea más armónica? Es que yo deseo. Y tener esa valentía de tomar ese primer paso y de decirlo y de estar abierto a escuchar al otro y de aprender. Créanme que uno como persona está transformando internamente algo tan grande. Y hay diferentes situaciones, o sea, yo puedo empezar un diálogo contigo, comenzamos a hablar de algo que tenemos que hacer y se va subiendo de tono, ¿no? Va agarrando una fuerza. ¿Qué ha pasado? Ha pasado. Y puede que pase, ¿no? Eso es normal, porque yo quiero mi idea, ella quiere su idea y aquí todo el mundo quiere su idea. Pero llega un momento que cuando uno tiene que saber actuar con sabiduría, no tanto con inteligencia, sino con sabiduría, ¿a dónde me está llevando esta comunicación? ¿Hacia dónde me está llevando? No estamos obteniendo nada positivo, no se está creando nada, al contrario, se está destruyendo, porque destruir es fácil, construir es lo difícil. Entonces, prefiero, agarremos una pausa y conversamos después. ¿Qué me hace eso a mí? Me hace, por lo menos a mí, que yo creo mucho en la parte espiritual, me hace orar un rato. Me hace entrar, leer documentación, todo esto,
me hace leer de la parte espiritual que yo tengo y comprender qué es lo que está ocurriendo conmigo, porque soy yo, ojo, tengo que empezar por verme a mí primero, y después vuelvo y regreso con Natalie a conversar. Mira, Natalie, me parece que en este caso tienes razón en esto, yo me exalté en esto, pero por favor, sigamos con eso. Solamente el hecho de regresar con la persona, decirle algo que yo falte, no por lo que tengo razón o no tengo razón, sino que en el momento como actué, que me exalté, ya hace el cambio en la otra persona. O sea, ya se abren los caminos para poder tener una mejor comunicación. Sí. Y sobre todo entender que nosotros también lo hemos hablado aquí, como todo está interconectado. En el momento en que yo logro ese diálogo genuino, que puede ser que me lleve un día, 2 días, quizás hasta varios días, para yo como que hacer la introspección y decir, pero ya va, o sea, al final, ¿quién es? O sea, ¿quién es el que quiere ganar o cuál es el objetivo de esto? Y se logra romper eso. Eso también impregna al resto. Claro. O sea, a nivel, digamos, de interconexión energética, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos rompiendo como esas barreras, ¿no? Entonces, la invitación a todas las personas, porque todos en algún momento hemos tenido situaciones complicadas con otras personas. Claro. Pero al final, nosotros hablamos mucho como de las guerras, ¿no? La guerra entre el otro, no sé qué. Pero es que al final no es otra cosa que el no poder llegar a un diálogo, sino que uno quiere ganar y el otro quiere ganar. Entonces, al final, ¿cuál es el punto medio? Entonces, fíjense que nosotros queremos traerlo porque cada vez más nosotros nos aislamos y nos desconectamos. O sea, hay una desconexión total. No tenemos ni diálogo interno muchas veces. Cuando estamos, por ejemplo, en una parada de bus, ya no hay... ¿Se acuerdan que antes uno hablaba? Y, sí, ya no. Ay, ¿cómo está? Mira, ¿qué tal? Que la luz, ¿cómo ha subido? Lo que sea, ¿no? Buenos días, por lo Buenos menos, días. exacto. Sino que estamos metidos en el celular, en el metro, o sea, ya no hay. Solos, Estamos, únicos. Entonces, es como que, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente? O sea, somos capaces de como que darle un golpecito al ego, muchas veces, de decir, oye, no, de abrirse a descubrir qué me puede dar la otra persona. Y tú sabes, con lo que estás hablando, Natalia, en Panamá se utiliza mucho esta frase de que, yo no como de esa persona, no me interesa esa persona. Sí, sí. No, yo en algún momento tuve una discusión con esa persona y yo puedo conocer más personas, pero eso queda latente ahí. Y eso se queda ahí, eso se va. Y en algún momento alguien te habla de esa persona y tú, nada, que no sé qué. Y uno va como hablando mal de esa persona. Y cada vez esa bola de nieve va creciendo más. Entonces, cuesta, sí, claro. Hacer un diálogo genuino con una persona cuesta porque es mi posición con tu posición. Y probablemente hasta nos hacemos, ¿cómo se llama? Películas, como yo digo, de que no, es que esta persona no va a querer conversar conmigo de este tema, o si conversa él tiene esa posición, pero han pasado días, yo no sé si esa persona habló con alguien que le dijo otra cosa, entonces los dos estamos abiertos a un cambio. Entonces esa parte es súper importante entenderla, de que al final el diálogo genuino te lleva a una buena comunicación. La gente habla de que no, la comunicación, pero si no tienes un diálogo genuino no va a haber comunicación tal, porque yo voy a estar bloqueado, yo quiero mi comunicación, entonces al final yo qué voy a hacer, informarte, haz esto, haz lo otro. Un correo que alguien escriba, hacer esto y esto y esto y esto y esto, ya, hágalo así. Eso es información. Si ese correo no me permite después que nos reunamos en un lugar y discutamos sobre ese correo, sigue siendo información. Si me reúno con la gente y todo lo demás, ya es comunicación. Eso pasa mucho acá con lo que yo hago de los procedimientos, ¿no? Los procesos y procedimientos. Hacemos procesos y procedimientos y se lo damos a un trabajador. Tienes que cumplir con eso. Cuando vamos a ver, eso es solamente información. Ese trabajador lo lee a su manera y dice, bueno, tengo que cumplir con esto, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, o esto afecta a esto, pero así lo quieren, así lo hago. Y él sabe que por ahí puede haber una falla. Sí. Entonces, cuando se discute, ya es comunicación. No, y es verdad. Y mira que nos pasó antes de venir para acá. Simplemente cada uno tenía como una opinión diferente. Y yo quería como decir, no, pero es que yo lo que quise hacer sí, pero está, ¿no? Y entender que eso es parte de la vida. O sea, uno quiere como que no, todos sean, que no haya discusiones. Las discusiones tienen que existir. Claro. Para poder llegar a cosas, a crear nuevas cosas, a que se den cambios, a que sucedan cosas maravillosas. Pero es que últimamente todo este tema nos ha devuelto como seres débiles,
débiles, que no somos capaces como de mantener, tú sabes, esa cuestión, esa cosa como candente, está buena la conversación, sin saber que es que eso no tiene que terminar en pelea, simplemente es parte. ¿Y a dónde hemos llegado de que no, aquí no se habla ni de política, ni de religión? Ajá, no sé qué otro tema habrá por ahí, pero sí, eso es es lo que peor. no tenemos la capacidad si no de... tienes la capacidad de entender cualquier tema, tienes un problema tú, ¿no? Exacto. Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo. Y se Yo necesita. puedo valer religión con ustedes perfectamente bien y no tener ni siquiera la misma religión. Total. Pero yo tengo que respetar lo que ustedes piensan, ya, punto. Porque- Es de ambas partes, así mismo es. Mira Si que... no podemos hablar de temas, mejor ni hablemos. Sí, Claro, o sea, yo creo que eso es lo claro. mejor, claro, como tú estás diciendo, mejor ni hablemos. Entonces, esa es la parte interna que cada uno tiene que entender. O sea, nos hemos puesto ese estigma de que no podemos hablar ni de religión, ni de política, pero esos son temas que se necesitan hablar, sobre todo hasta en la familia, ojo. ¿Cómo un padre, un hijo, unos tíos no van a poder hablar de la religión de ellos dentro de una casa para saber cuál escojo yo, para dónde me voy y el por qué tú practicas esa? O la política. ¿Cómo yo, un padre, un hijo, un sobrino, un tío no puede hablar con su hermano? Mira, yo voy a votar por esta persona, por esto. No hablemos de... Eso es, como tú dices, mejor es no hablar de nada. Y no sabemos que, mira, las demás personas están esperando siempre a alguien que les dé una palabra sincera, llena de amor, de gratitud, de, oye, de enaltecer, oye, qué bien te ves hoy, mira, me gustó mucho esto que hiciste, o no, todos los estamos esperando. Dime que no, dime que Claro, a uno no le claro. gusta cuando alguien se te acerca y te dice, oye, me gustó mucho esto que dijiste, o me gustó mucho cómo pintaste la casa, o sea, esa interacción humana. Tenemos que retomarla y nosotros, en verdad, este tema que siempre es objeto de nuestras capacitaciones, es que uno puede hablar de muchas cosas técnicas, uno puede meterse en 1000 cursos, uno puede aprender de muchas cosas, pero si uno pierde la capacidad de comunicarse, de dialogar genuinamente con otra persona, entonces es uno mismo el que tiene que revisarse y decir qué tan sincero estoy siendo yo conmigo mismo, ¿no? Que es la verdadera parte humana. Porque en Exacto. verdad, o sea, nosotros no pasamos un trabajo y no es que somos máquinas o nos borramos. Mira, ya de aquí en adelante yo voy a tratar a Guillermo, a Diego, como si fueran máquinas. Yo quiero esto y quiero esto, ¿no? Yo tengo que saber, hay sentimientos en el momento. Cuando le diga a Diego, ¿qué te pareció tal cosa? Bien, Iván, 2 por 2 son 4. Eso no va a pasar. Guillermo, Diego lo demuestre. Guillermo, mira, ¿Le gusta eso? bueno, Que la gente reaccione Sí. y eso Sí. no es efectivo. No es efectivo y el respeto pues es la clave. Claro, Queríamos claro. cerrar con una frasecita que la vimos el día de ayer. sí. Dice, el diálogo no es una afirmación simplista de la propia posición, ni se trata necesariamente de persuadir a los demás del punto de vista de uno. El diálogo consiste en demostrar respeto por la dignidad de la vida de otra persona y en tener la disposición de aprender cuando uno se enfrenta a diferencias de personalidad o de perspectivas. Entonces, Me encanta porque no es imponerme. correcto. No es imponerme. Oye, antes que termine el programa, sí me gustaría dar unas felicitaciones. Hoy Muy está especiales. muy especiales. Si no, cuando la visito no como, ojo. Mi mamá, cumpleaños el día de hoy, Yolanda Bustamante de León. Eso es bueno felicitarla porque después tú vas allá a la casa y no te brindan comida, así que... Feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, Yola. hombre, feliz cumpleaños. Iván Olivardía, Natalie Greve, gracias por estar en otra inspiración del día de hoy. Gracias, Gracias, Guillermo. gracias. Gracias a todos. Un abrazo y feliz semana. Feliz semana con todo. Pásenla bien. Vamos a la pausa, don Diego. Regresamos aquí en la mañana en Compu Radio.